Continuando con el curso internacional de cirugía oculoplástica, vías lagrimales, órbita y oncología ocular 2023, doctor Emerson Mantilla Tirado. En esta oportunidad tenemos al doctor Daniel Weil, de Argentina. El doctor es profesor en la Universidad de Buenos Aires, en el Hospital de Clínicas del Servicio de Oftalmología, sección órbita y plástico ocular, el jefe de sección. El tema de hoy día es lo que debe saber el oftalmólogo general de oculoplástica. Buenos días, doctor Weil, adelante. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer siempre trabajar con el Perú, que son grandes amigos. Y bueno, he repartido las clasecitas en párpados, vías lagrimales, patología orbitaria, Graves y tumores de órbita y traumatismos orbitarios. Vamos a empezar con párpados. Desde ya les digo a los asistentes que si tienen alguna pregunta por algo que quieran preguntar que no comprendan bien, me pueden interrumpir y hacemos la pregunta, o si no, hacemos las preguntas después de cada clasecita. Bueno, comenzamos. Bueno, si hablamos de párpados, generalmente se habla de una lámina externa, que sería la piel y el músculo orbicular, una lámina media, que es el músculo elevador del párpado superior, los ligamentos cápsulos palpebrales en el párpado inferior, y el tarso palpebral tanto en el párpado superior como en el párpado inferior. Acá lo pueden ver perfectamente. Acá pueden ver el tarso, acá pueden ver el elevador del párpado, y el elevador del párpado va junto con el recto superior, lo que se llama complejo elevador. Y la lámina interna viene a ser el músculo de Miller, que está detrás del músculo elevador o de la aponeurosis del músculo elevador, el músculo tarsal inferior, que es un Miller muy chiquitito, que también hay el párpado inferior, y la conjuntiva. O sea que en realidad la lámina externa, la lámina media y la lámina interna son iguales en el párpado superior que inferior, simplemente que en el párpado superior está el elevador del párpado, que es el que nos hace la función de elevar el párpado. Bueno, lámina anterior, músculo orbicular, como lo pueden ver, descrito por Jones, una parte palpebral, una parte palpebral, una parte preceptal delante del septum o delante de la aponeurosis, y una parte orbitaria. La lámina media es el músculo elevador del párpado, y donde podemos ver que acá en un corte hay el músculo elevador del párpado. Esta sería la aponeurosis, que se va insertada al tarso, y este sería el músculo propiamente dicho. Esto que está aquí se llama ligamento de Whitnall, que fue descrito en el año 38, y Anderson en los 70 describió la utilidad. En realidad es como una tienda donde el párpado, donde la aponeurosis y el músculo se cuelgan, y de ahí en adelante vienen todos los cambios de la cirugía de la tosis para respetar el ligamento de Whitnall, y no como se hacía anteriormente, donde se cortaba el ligamento de Whitnall y caía la tienda, la resección tenía que ser mayor. Acá estamos disecando parte del párpado superior para hacer un pliegue de la aponeurosis, y acá podemos ver perfectamente la aponeurosis y el ligamento de Whitnall en esta zona. En el párpado inferior están los ligamentos cápsulo-palpebrales, que vendría a ser como la aponeurosis del elevador. En el párpado inferior, acá tenemos el globo, acá tenemos el recto inferior, acá tenemos parte del músculo que va hacia el orbicular, y acá tenemos transversal el músculo oblicuo inferior. Aquí estaría el tarso, y acá están los ligamentos cápsulos palpebrales, acá el orbicular y acá la piel.
El músculo de Müller, que estaría aquí, está detrás del elevador del párpado superior. Es una función de elevar el párpado mucho más pequeña que el párpado superior, pero si ponemos a un paciente tóxico una gota de algún simpático memético, puede estimularse y se puede levantar. Bueno, acá también tenemos lo mismo que vimos anteriormente, el tarso, cómo se inserta en la aponeurosis el músculo elevador, y acá lo podemos ver también en un corte anatómico, donde vemos la aponeurosis, y acá vemos el músculo, y aquí estaría el ligamento de Whitney. En un corte, en una resonancia magnética, es difícil de ver con imágenes la patología muy anterior. Por eso realmente no tiene mucha utilidad para ver lesiones palpebrales, sino para ver el compromiso orbitario que pueda tener una lesión. Normalmente el párpado superior suele cubrir unos 2 o 3 milímetros el limbo palpebral superior. Eso es lo normal. Si nosotros tenemos el borde superior del párpado donde se ve el limbo, ya podemos hablar de retracción palpebral. Normalmente debe estar cubierto unos 2 o 3 milímetros. Acá hay unos 9 milímetros, que todo eso se puede medir al mirar al paciente. El ancho, que bueno, no es importante, pero hay casos de blefarofimosis, como veremos después, donde está achicado. Y entonces, al tomar las medidas, podemos tomar la medida de la magnitud de la altura de la posición. Si la tosis es moderada, es leve, está arriba de la pupila. Si es moderada, cubre la mitad de la pupila, y si cubre toda la pupila, sería una tosis severa. Vamos a ver ahora algunas patologías. El ectropion es cuando el margen palpebral se gira y se aleja del globo ocular hacia afuera. El párpado inferior es el más frecuente en tener ectropion. También puede ver en el párpado superior, pero es menos frecuente. Existen 4 tipos: involutivo, que vendría a ser por los años de vida del paciente, que es el más común; cicatrizal, si hubo una quemadura; el paralítico por una parálisis facial; o congénito, que es el menos frecuente, donde el niño nace con el párpado inferior hacia afuera. Acá podemos ver un ectropion del párpado inferior. Fíjense que se ha separado completamente del bulbo o de la conjuntiva vulvar. Acá tenemos uno menos importante, pero también tiene una ectropionización, o sea que el párpado inferior está hacia afuera. Acá hay 2 pruebas que uno llama la prueba de tracción. Nosotros podemos tomar el párpado, tirarlo hacia afuera y ver cuánto tiempo tarda en volver a su lugar. Cuando tarda en volver a su lugar, quiere decir que hay una deficiencia de la fuerza del elevador. Es una prueba muy fácil de hacer, pero cuando vuelve a su lugar en el tiempo, rápidamente, quiere decir que la fuerza del orbicular es absolutamente normal. Y otra prueba también es traccionar, la prueba del resorte, o la prueba de la tracción hacia abajo, que en vez de tironear hacia afuera, tironeamos hacia abajo y esperamos el mismo resultado, que vuelva a su lugar. Fíjense, en este caso, tironeamos el párpado hacia abajo y lo soltamos, pero cuando vuelve sigue estando ectropionizado. ¿Por qué? Ectropionizado no podríamos decir exactamente, porque ectropionizado es hacia afuera, está retraído hacia abajo. Y acá vamos a ver que hay mayor conjuntiva vulvar. Normalmente el párpado inferior debe, el párpado inferior debe estar
a nivel del limbo o 1 o 2 milímetros debajo del limbo. Fíjense que después de la prueba del resorte, el párpado no vuelve a su lugar. También demuestra una hipofunción del músculo orbicular. El ectropio cicatrizal es porque hay quemaduras, enfermedades de la piel, como rosácea, como pénfigos, muchas enfermedades de piel o quemaduras que tironean el párpado hacia afuera. Entonces, ya no vamos, la prueba de tracción no va a resultar nada, y acá lo tenemos, por ejemplo, un ectropion en la parte más bien temporal del párpado, donde el párpado está hacia abajo y donde tendremos que resolverlo de otra manera. Bueno, acá lo que podemos ver es un ectropion senil, simplemente el párpado se ha caído por debilidad del orbicular por los años, y si nosotros hacemos una prueba de tracción en la parte lateral, el párpado se vuelve a ubicar en su lugar. Eso quiere decir que con una cirugía uniendo el tarso al párpado, al reborde orbitario, lo que se llama tarsal strip o strip tarsal, descrita también por Anderson, que ha sido un pionero de la plástica ocular, que ha fallecido hace muy poco tiempo. Volvemos, una vez que lo reinsertamos, el párpado vuelve a su lugar con una técnica muy utilizada, quizás la técnica más utilizada en plástica ocular en el mundo. El entropion es cuando el margen palpebral está invertido o está hacia adentro, y entonces las pestañas pueden tocar el globo ocular. El párpado inferior también, como el ectropion en el párpado inferior es más frecuente, también hay entropion del párpado inferior menos frecuente. También 4 tipos de entropion: involutivo, por los años. En la medida de que tenemos un entropion, el mismo orbicular trata de esforzarse para tratar de sacarlo hacia afuera y se hipertrofia. Vamos a ver que el borde debajo del borde libre, delante del tarso, el músculo orbicular pretarsal está hipertrofiado. También puede ser cicatrizal. Generalmente las quemaduras no son en la piel, en la lamela anterior, sino son en la conjuntiva. Quemaduras de la conjuntiva, por ejemplo, o enfermedades de la conjuntiva, como el pemfigoide, pueden hacer invertir hacia adentro el párpado inferior. Espástico es porque generalmente el involutivo se transforma en espástico por la hiperplasia o por la hiperfunción del orbicular, y el entropion congénito es también bastante menos frecuente, pero existe. Acá tenemos un entropion senil. Fíjense que el borde libre del párpado se ha metido hacia adentro. Acá vemos que al meterse para adentro las pestañas tocan el globo ocular, pueden producir erosión corneal, hay que mirar muy bien la córnea, y el paciente siente molestias como de cuerpo extraño porque tiene erosiones corneales. En este caso tendremos que hacer una cirugía, como vamos a ver después, simplemente para plegar ese ligamento cápsulo-palpebral para que el párpado se evierta y las pestañas no toquen el globo ocular. El entropion senil, o que ocurre con los años, fíjense que también en este caso el paciente no tiene entropion, pero si le hacemos cerrar los ojos, el paciente genera el entropion. O sea que tiene nosotros no lo vemos, pero el paciente dice, de tanto en tanto me molesta el ojo, siento un cuerpo extraño, porque al cerrar los ojos, como lo vemos arriba, el párpado se invierte. Esa es una prueba que podemos hacer en el consultorio tranquilamente, y entonces tiene un entropion que no es común, que no es a lo largo permanente, pero ocurre cada vez que el paciente trata de cerrar los ojos o el ojo.
El entopio cicatrizal es lo mismo. Generalmente las quemaduras no ocurren como en el ectropio cicatrizal en la piel, sino ocurren en la conjuntiva. Vuelvo a repetir que el pemfigoide, las quemaduras, enfermedades de la conjuntiva, también pueden producir la entropionización del párpado y cómo las pestañas tocan el globo ocular y pueden producir erosiones corneales o sobre la conjuntiva también producen enrojecimiento y molestias. La tosis palpebral es una patología muy frecuente, es la posición anormalmente baja del párpado. Como le dije anteriormente, cuando está a nivel del borde superior de la pupila es leve, cuando está cubriendo la mitad de la pupila es medio y cuando cubre toda la pupila es severo. Las causas pueden ser muchas, pueden ser musculares, como por ejemplo oftalmoplagia progresiva, pueden ser neurológicas, como hay muchas, la miastenia, algún tipo de parálisis, por ejemplo las parálisis faciales, o mecánicas por alguna fuerza que se ha hecho. También puede ser la tosis adquirida o congénita. Adquirida puede ser porque el paciente ha generado la tosis con los años o ha generado algún problema en la conjuntiva, o puede ser congénita, que es muy, muy frecuente. El niño nace con el párpado caído. La importancia del párpado caído cuando cubre toda la pupila es la ambliopía, la mala de desarrollo. Entonces, en ese caso, tenemos que actuar rápidamente para que el chico no tenga, el pequeño no tenga ambliopía. Puede ser aguda, inmediata, por ejemplo, como ocurre en una parálisis del tercer par, o crónica, como ocurre en una tosis senil. Acá vamos a ver un niño que tiene un párpado levemente caído en el ojo derecho y completamente caído en el ojo izquierdo. Después de la cirugía, el chico levanta el párpado y entonces, en este caso, puede producir ambliopía, en este caso no. Estos serían casos de tosis adquiridas que pueden ser neurológicas. Es difícil que la tosis senil aparezca en una persona joven, y acá tenemos una tosis leve. Fíjense que en este lado cubre 2 milímetros o 3 milímetros el limbo y acá está a nivel del borde pupilar superior. O sea que esta es una tosis leve. En este caso es una tosis senil. Bueno, el párpado está cubriendo apenas parte de la pupila, pero vamos a ver un pliegue muy alto porque los años producen que la aponeurosis se desinserte del tarso o se debilite y entonces el párpado va cayendo progresivamente. O en el caso de problemas congénitos como en la neurofibromatosis, el neurofibroma plexiforme, que tiene acá una tumoración generalmente temporal, tiene otros problemas orbitarios, pero en este caso también tenemos que tratar de resecar parte del neurofibroma y levantar el párpado para que no produzca la tosis, aunque la niña ya acá seguramente tiene una ambliopía porque tiene sus años. Bueno, tosis aponeurótica, no hace falta que veamos todo el cuadro, pero la tosis aponeurótica puede ser congénita, no es frecuente. La tosis congénita generalmente es porque el músculo elevador se ha desarrollado poco en la panza de la madre. O adquirida cuando en realidad ocurre por algún problema neurológico o por algún problema senil, lo más frecuente que podemos ver. Hay anexos palpebrales, las glándulas sebáceas, las glándulas de Meibomio, las glándulas de Sais. Las glándulas de Meibomio generalmente producen parte de la grasa de la lágrima, que es la parte externa del film lagrimal. Las glándulas de Sais producen
líquido, producen lágrima, y las glándulas sudoríparas, glándula de Moll también, y el pelo vendría a ser, digamos, las pestañas. Todos estos sirven para el film lagrimal, para armar el film lagrimal. El film lagrimal tiene una parte interna que es mucosa, una que está sobre la córnea, una parte media que es acuosa y una parte superior que es lipídica, secretada por la glándula de meibomio, que impide que se evapore fácilmente. Todos estos problemas nos pueden traer el problema de un ojo seco o de una falta de producción lagrimal, o que la producción lagrimal no sea de buena calidad y tiene una cantidad de producción de lágrima normal. La semiología palpebral, hay lesiones benignas y lesiones que pueden ser del anexo cutáneo, como el orzuelo o el chalación cuando se cronifica el orzuelo, la hiperplasia sebácea, que también puede ser, el siringoma, que es infrecuente, de las glándulas écrinas, o el hidrocistoma, que son también de otro tipo, de otras glandulitas apócrinas. Y puede haber lesiones pigmentadas benignas, como por ejemplo los nevus. ¿Qué característica tienen los nevus? Los nevus tienen la característica que el paciente tiene esa lesión desde siempre. El problema de las lesiones pigmentadas es cuando las lesiones crecen o aparecen. En ese caso tenemos sospechas de malignidad, como puede ser un melanoma, que lo vamos a ver después. Pero lo importante es el crecimiento. Si la lesión la tuvo siempre, tomamos una fotografía y le decimos al paciente que si crece que vuelva o que vuelva en un año, y comparamos la fotografía con lo que vemos en ese momento. Las lesiones epidérmicas benignas también, el apéndice cutáneo que se llama acrodón, la queratosis seborreica, muy común por problemas alérgicos, el cuerno cutáneo, como podemos ver acá, que también parece bastante feo, pero es una lesión benigna, quistes de inclusión, que son quistes serosos, simplemente con abrirlos, o el milio, como se puede ver acá, que son pequeñas formaciones benignas, que si las biopsiamos vamos a tener la sensación de la benignidad. La semiología tumoral palpebral, tenemos que ver algunas cosas para descartar malignidad. Cuando el paciente llega a la consulta, nosotros tenemos que tener la idea de si la lesión es benigna o tiene signos de benignidad o signos de malignidad. Si tiene ulceración, como podemos ver acá, ¿no? Ya la ulceración es una característica del carcinoma vasocelular. Falta de sensibilidad, induración a la palpación, bordes irregulares. Fíjense, esto ya no tiene una pinta linda. Telangiectasias, bordes perlados, pérdida de la arquitectura del margen palpebral. Fíjense que todo esto da señales de malignidad, y eso siempre debe ser biopsiado para tener la certeza de cuál es la patología, porque la resolución va a variar de acuerdo al tipo de tumores que nosotros tengamos. Primero siempre la biopsia y después la reconstrucción. Fíjense, acá tenemos un vaso celular, pero nosotros no podemos decir esto es un vaso celular, hay que biopsiarlo. Puede ser un carcinoma de glándulas sebáceas. Acá también tenemos pérdida de la arquitectura, induración a la palpación, lo vemos bien con la biomicroscopía, y acá tenemos una lesión pigmentada. Las lesiones pigmentadas pueden tener un melanoma. Fíjense que acá ya produjo alteraciones de la arquitectura del párpado, y acá tenemos una lesión pigmentada. Las lesiones pigmentadas pueden ser melanomas, hay melanomas también amelanóticos, o también hay vasos celulares pigmentados, como en este caso. Pero nunca vamos a saber si antes no hacemos una biopsia con un patólogo entrenado en el tema. Fundamental
es la ubicación de dónde está la lesión, si es interna, si es externa, si es media, si es superior o inferior. Pensar en signos de malignidad. Nosotros tenemos que ver, al ver una lesión del párpado, si pinta de maligno o pinta de benigno. Eso es la idea que nosotros nos tenemos que llevar. Y de ahí en adelante vamos a pensar en la biopsia. Ante la duda siempre es mejor biopsiar y dejar la cosmética en un segundo plano hablando con el paciente. Bueno, esta es la parte de párpados. Si tienen alguna pregunta, me la hacen con todo gusto. No hablo de cirugías porque ustedes son oftalmólogos generales que quieren introducirse en esto, y las técnicas quirúrgicas son cuando uno ya está dedicado a eso, que en otro momento la podemos hacer. Cualquier pregunta que tengan sobre el tema, con todo gusto la realizamos. Pedro, no sé si alguna pregunta tienen ahí los alumnos. Doctor, buenos días. ¿Podemos continuar con la siguiente presentación? Por ahora no hay preguntas con todo en el chat. gusto. A ver. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Muy bien, doctor. Bien, bueno. Ahora vamos a la parte de vías lagrimales. Vamos a empezar un poquito por la anatomía. Acá pueden ver un canalículo superior, un canalículo inferior, se juntan en el canalículo común, 90% hay canalículo común, 90% desembocan solos en el saco lagrimal, que sería el número 4, y esto sería el canal lacrimonasal desembocando debajo del meato inferior en la válvula de lo que se llama válvula de Hasner. Acá lo podemos ver en la parte endonasal. Acá fíjense, este es el cornete medio, este es el cornete inferior en un corte anatómico endonasal, y acá desembocaría el canal lacrimonasal. Está debajo del cornete inferior lo que se llama el espacio, el meato inferior. Bueno, yo siempre le comento a los pacientes que en realidad en las vías lagrimales nosotros tenemos una glándula lagrimal en la parte supraexterna de la órbita, que produce la lágrima. La mayor cantidad de lágrimas la produce la glándula lagrimal. Y tenemos una pileta que viene a ser el ojo, el globo ocular, donde se acumula la lágrima, y tenemos un desagote, que son los canalículos donde tenemos los canalículos lagrimales que vienen a ser el desagote de la lágrima. El lagrimeo, la lágrima entra normalmente por una bomba lagrimal. Lo más importante de la bomba lagrimal es el parpadeo. Al parpadear se produce como una presión negativa dentro del saco que va chupando la lágrima, va absorbiendo la lágrima, va drenándola. Y lo otro importante es en los canalículos que tienen capilaridad, o sea que son muy finitos. Han visto cuando se hace un examen de sangre para un niño, le pinchan el dedo, sale una gotita de sangre y le ponen un tubito muy, muy finito que sube directamente. Eso es la capilaridad. Entonces, la bomba lagrimal tiene, lo más importante es la capilaridad y el parpadeo dado por el orbicular. Bueno, acá lo podemos ver en un corte anatómico perfecto, en un esquema anatómico perfectamente, el canalículo superior, el inferior, los puntos lagrimales que lo vamos a ver, en un común saco lagrimal y canal lacrimonasal desembocando en el meato inferior dentro del cornete inferior. El lagrimeo copioso persistente es compromiso de la vía lagrimal. Y yo siempre digo, la epífora o el lagrimeo puede ser activo o pasivo. Activo es que la glándula lagrimal produce mayor cantidad de lágrima. ¿Qué produce mayor cantidad de lágrima? La conjuntivitis, el glaucoma, la uveitis, un montón de problemas oculares. Es mucho más frecuente el lagrimeo activo que el lagrimeo pasivo. El lagrimeo pasivo es un problema del drenaje.
o del punto, o del canalículo, o del canal lacrimonasal. O sea que la epífora activa es más frecuente que tengamos lagrimeo por una conjuntivitis. El lagrimeo, cuando nosotros le preguntamos al paciente, le tenemos que preguntar si es de uno de los dos lados, cuánto hace que tiene lagrimeo, si es permanente o esporádica, porque si no funcionan bien los canalículos, aunque permeables, el paciente tiene epífora de tanto en tanto. ¿Por qué? Porque el viento, en frío, los lugares cerrados, producen mayor producción de cantidad de lágrima de la glándula lagrimal, mayor estímulo de la glándula lagrimal. Esos son los factores externos. Doctor, cuando yo salgo al frío o al viento, el ojo me llora más. Bien, eso quiere decir que y cuando está en un lugar cerrado, templado, normal, no, ahí no tengo lagrimeo. Eso quiere decir que probablemente tenga las vías lagrimales permeables, pero ante algún problemita, alguna estenosis, o por un problema funcional de un parpadeo débil por senilidad, bueno, el paciente tiene problemas esporádicos. Antecedentes infecciosos inflamatorios como la conjuntivitis frecuentemente, antecedentes de traumatismo donde se ha lesionado alguno de los canalículos o algún trauma facial ha producido una ruptura del canal lacrimonasal, antecedentes oftalmológicos, hay algunos colirios, muchos antiglaucomatosos que producen ese problema, que son también antecedentes farmacológicos que pueden producir esto. También las malposiciones palpebrales, como vimos, el ectropion o el entropion, producen lagrimeo. Tanto en el entropion o en el ectropion, en el entropion por irritación y en el ectropion porque el punto lagrimal se va con el párpado hacia afuera y entonces el menisco lagrimal no entra bien a pesar del bombeo dentro del canal lacrimonasal, dentro del saco. En el consultorio, con un pañuelo en la mano, observe si el paciente al limpiarse los ojos debido a la presencia de lágrimas. Nunca secarse, nunca tironear el párpado hacia abajo porque uno produce mayor ectropionización del párpado. Siempre juntar la lagrimita hacia arriba en el ángulo interno y cuando hace eso sí no tiene molestias, porque el exceso de cantidad de lágrima en el film lagrimal actúa como si fuera un lente, un anteojo que el paciente no requiere. Cuando lo seca, el paciente vuelve a ver bien. Doctor, cuando me llora un poco el ojo, no veo bien. Eso es lo que les estaba explicando. Bueno, acá tenemos algunas fotos anteriores donde tenemos un entropion que produce irritación y lagrimeo, un ectropion donde no junta bien en el film lagrimal, y acá podemos ver un film lagrimal aumentado, y acá también podemos ver una retracción palpebral leve, donde también no tiene fuerza el orbicular, y entonces la bomba lagrimal no funciona como debe. Acá también podemos hacer las pruebas de tracción, lo mismo que vimos anteriormente, para evaluar el problema como lo vimos recién. Evaluar el menisco lagrimal, si hay lágrima en el ángulo interno mayor, muchas veces puede haber algo de secreción o detritus, porque la lágrima al no drenar normalmente se espesa un poco. Buscar blefaritis, meibomitis, entropion de los márgenes palpebrales, a veces solamente hay entropion del punto, observar la córnea y la conjuntiva, observar la calidad de la oclusión, si el paciente ocluye bien, y evaluar el borde libre del párpado y la hilera de las pestañas. Si faltan pestañas, puede ser índice de algún problema como el pénfigo o algún tumor palpebral que hace desaparecer las pestañas. Acá tenemos perfectamente un ectropion del punto lagrimal. Fíjense que el punto lagrimal no está bien en relación al menisco lagrimal y entonces no hay
buena toma de la lágrima. La vascularización del punto lagrimal indica que, aunque esté permeable, es el primer índice de la fimosis o del estrechamiento del punto lagrimal, lo que podemos ver muy bien en la lámpara de hendidura. Prueba de la funcionalidad lagrimal, el test de Schirmer, que es colocar una terita de papel para ver cuánto se llena. Es un test que tiene utilidad para ver si hay menor cantidad de lágrima, para ver el ojo seco o no. El break-up time es colocar una gota de fluoresceína, y esa gota de fluoresceína, cuando se rompe más rápido, y lo estamos mirando con luz ultravioleta en la lámpara de hendidura, se rompen más fácilmente. Eso es porque la lágrima no tiene la misma cantidad. También podemos ver con el rosa de Bengala o el verde de lisamina lesiones, zonas donde está más teñido, porque no hay buena lubricación, lo que habla de un ojo seco. Hay dos pruebas, y especialmente son útiles para los niños. La prueba 1 y 2 de Young no importa, que son: 1, la prueba de desaparición del colorante. Le ponemos colorante al paciente y fíjense que en este lado se ha drenado todo y en este lado no se ha drenado todo. Eso indica no que hay una obstrucción, pero que no hay una buena evacuación de la lágrima. Explorar el canalículo, que es lo único que nosotros podemos ver con la lámpara de hendidura. Y después la prueba de la irrigación lagrimal, que se denomina plombaje, que si ustedes colocan una sondita muy delicada, las que se usan para operar catarata, dilatando previo el punto lagrimal, si el paciente traga el líquido, quiere decir que la vía está permeable. Siempre que ustedes dilaten el punto lagrimal, como lo ven acá, entran verticalmente, después lo horizontalizan y ponen una sondita de Bowman, como podemos ver acá, y tienen que llegar estirando hacia afuera el párpado inferior, pueden llegar hasta tocar la pared nasal, la pared del dorso nasal. Eso háganlo arriba como abajo. Siempre se habló de que el canalículo inferior drenaba el 80 o el 70% y el superior menos, el 20 o el 30. Eso no es así. Hay muchos trabajos que demuestran que los dos canalículos funcionan de la misma manera. Es muy importante la exploración nasal con un espéculo iluminado con la mano, con una buena luz. El espéculo con una lámpara de iluminación, y hoy en día, ya hace muchos años, el endoscopio nasal puede mostrarnos cualquier problema que tengamos en la parte endonasal. Es muy útil. Hoy se hacen dacriocistorenostomías por vía endonasal muchos oftalmólogos, y para hacer sondajes para ver dónde sale lo que nosotros inyectamos. Cuando nosotros tenemos dudas porque la vía está permeable o la vía no está permeable y queremos saber dónde está la obstrucción, tenemos que hacer una dacriocistografía, que es una inyección de un colorante generalmente de origen de oleoso. Acá lo llamamos lipiodol extrafluido. También se puede hacer una tomografía computada con el contraste, para ver si pasa por el saco lagrimal. No hace falta, con una radiografía común es útil, o la dacriocintigrafía, que es colocar una lágrima en el fondo de saco que tiene probabilidad, métodos radioisótopos que nosotros podemos observar si pasa o no pasa, pero no podemos ver bien dónde está la obstrucción. Acá tenemos una dacriocistografía. Fíjense que es un corte frontal donde tenemos un saco lagrimal con una parte que también se ha llenado, y acá tenemos una obstrucción aquí, y acá tenemos una vía permeable donde vemos el contraste en el piso de la fosa nasal y el paciente ha tragado líquido. Pero acá podemos ver dónde está la obstrucción y acá una vía permeable.
También hay pruebas de bloqueo, lo que se llama síndrome de Miller, uno de los primeros dacriólogos que existieron en la oculoplástica, donde la vía lagrimal está permeable, pero el paciente tiene lagrimeo. La causa puede ser estenosis de alguna parte del canal lacrimonasal o falta de fuerza en el orbicular. Los pacientes seniles que tienen un mal parpadeo, no tienen buena fuerza lagrimal, igual que una parálisis facial, y tienen lagrimeo a pesar de tener la vía permeable. Pero si nosotros repetimos la dacriocistografía sin inyectar nada y seguimos viendo medio de contraste en el camino, quiere decir que hay un retraso de la evacuación. Quiere decir que hay un bloqueo funcional, lo que es bastante común de ver. El paciente tiene lagrimeo. Dacriocistografía con vía permeable, problemas como podemos ver acá, y se mantiene el contraste, y acá algunas veces hay dacriocistitis o dilatación del saco lagrimal con vías permeables. También debe ser tratado de acuerdo a la infección o de acuerdo a las molestias que tenga el paciente. Mirar a la cara al paciente cuando lo interrogamos, ver la edad que tiene el paciente, hacer un examen, como vimos, de toda la parte palpebral para descartar algún problema palpebral que nos pueda producir ese problema. Bueno, ¿alguna duda sobre el problema sobre las vías lagrimales? Con todo gusto. Bien. ¿Apareció órbita? Muy bien, doctor. Y se le escucha muy bien. Bueno, la órbita son dos cavidades embriológicamente que vienen del mesénqueda. Son pirámides, son cuadrangulares, pero fíjense que no es el nervio óptico no es paralelo, simplemente que tiene un ángulo aquí de los nervios ópticos que parten desde el quiasma. Y de acá, del quiasma, va un nervio óptico al globo y el otro nervio al globo. La órbita es todo esto. Se dice que delante del septum que vimos cuando vimos la parte palpebral es un problema palpebral o preceptal, y la parte orbitaria o poseptal está detrás del septum. Acuérdense que el globo ocular ocupa 1/3 del contenido orbitario. El resto son los músculos, el nervio, el nervio óptico, y lo demás es todo grasa orbitaria. Acá podemos ver los huesos que forman, el frontal, el etmoides, parte del ala mayor, el zigoma, el hueso maxilar. Esos son los huesos que forman parte de la órbita. Y acá lo podemos ver también en un corte, y acá podemos ver cómo entra el canal lacrimonasal pegado a la pared interna. Este es el hueso lagrimal y este es la lámina papirácea del etmoides. Fíjense que acá tenemos 1/3 ocupado por el globo con el contenido del globo ocular que vamos a ver inmediatamente. Acá podemos ver en estos huesitos, como los vimos anteriormente, acá tenemos dos agujeritos importantes: el canal óptico, donde pasa el nervio óptico, y la hendidura efenoidal, que es donde entran, donde se junta el anillo de zinc, que es donde se juntan todos los músculos y vienen de la cabeza todos los nervios, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Fíjense que vemos un efenoides. El efenoides tiene el canal óptico y la hendidura efenoidal. Bueno, acá podemos ver lo mismo en distintos colores, los distintos tipos de huesos. Bueno, y acá simplemente para explicar lo que es las distintas paredes. Podemos decir que en la parte anterior de la órbita hay 4 paredes: la pared del techo, la pared medial, el piso o la pared inferior y la pared lateral. Para hacer un diagnóstico de patología orbitaria
tenemos que hacer una historia clínica. Y la historia clínica de una patología orbitaria se parece más a un examen clínico que a un examen oftalmológico. El examen oftalmológico es una parte. Las imágenes son fundamentales, la tomografía, la resonancia, la ecografía que vamos a ver, y la anatomía patológica, igual que en los párpados, ante cualquier patología sospechosa debe ser biopsiada. Acá tenemos lo mismo y fíjense que acá tenemos el contenido. Acá estas serían los huesos orbitarios, el techo, la pared interna, que no están, está solo el contenido, el globo ocular con resto de coroides, el complejo elevador recto superior y el oblicuo que está completamente de manera horizontal, la vena oftálmica superior, que es el principal drenaje de la órbita, el recto interno, el oblicuo mayor, el recto inferior y el recto lateral, y acá está la glándula lagrimal, que es la que nos produce todo el lagrimeo. Fíjense que en un corte de trasluz se ve, y los huesos de la órbita, especialmente la pared interna y el piso, son muy débiles. Para que se rompan no hace falta traumatismos sumamente importantes. Interrogamos cuánto hace, sobre todo cuánto hace que tiene el paciente el problema, la proptosis o lo que vamos a ver, inspeccionar al paciente, palpar entre el reborde orbitario y el globo, ver la motilidad ocular y algunos otros síntomas vecinos, si el paciente tuvo algún problema sistémico, en el caso de un cáncer, por ejemplo, de mama, puede tener una metástasis orbitaria, problemas otorrinolaringológicos, como epistaxis, insuficiencia nasal, alteraciones de la olfacción o problemas neurológicos. Eso lo preguntamos nosotros y después lo mandaremos al especialista de acuerdo a los problemas que tenemos. El examen oftalmológico, que ustedes conocen perfectamente bien, sirve para ver los problemas del globo, pero especialmente en la órbita los problemas del nervio óptico. Cualquier alteración campimétrica de agudeza visual de la papila pueden hablar de problemas del nervio óptico, tanto inflamaciones del nervio óptico como gliomas o meningiomas. Lo importante es la edad, en primer lugar, porque hay patología de los niños y patología de los adultos. La evolución es lo más importante de todo. Si el paciente tiene el síntoma hace 3 meses o hace 6 meses, es de rápida evolución, es un signo de inflamación o malignidad. No quiere decir que lo sea, pero lo sospechamos. Cuando duele, duele generalmente por el pseudotumor inflamatorio, que es una patología muy frecuente después de la patología de Graves, los antecedentes que tuvo el paciente, si tuvo problemas, por ejemplo, tiroides o tuvo algún tumor, y los signos sistémicos que nosotros le preguntamos al paciente si los tiene y lo podemos mandar a evaluar. Bueno, acá vamos a ver patologías de la infancia y patologías de los adultos que vamos a ir viendo tranquilamente. Evolución aguda o crónica, eso es muy importante. Se dice que en los tumores de glándula lagrimal, cuando crecen en menos de un año, sospecha de inflamación o malignidad, adenocarcinoma o de adenoma que crece en más de un año. No podemos decir que 11 meses o 13 meses o 14 meses sea el tiempo, pero algo que creció en 2 años, en 3 años, es de lenta evolución, y algo que creció en pocos meses es de rápida evolución o agudos. Inflamaciones, pueden ser celulitis, abscesos, pseudotumores, tumores en los niños, el rabdomiosarcoma y el neuroblastoma, o el sarcoma granulocítico, que es la leucemia, en la órbita, o problemas vasculares como tromboflebitis, fístulas carótidos cavernosas, hemorragias, varices, linfangioma, que en realidad es una malformación vascular. Evolución crónica y lesiones benignas, quiste dermoide, cola de cejas, sumamente frecuente, lo pueden ver acá en una tomografía, en un corte horizontal. El hemangioma cavernoso es el tumor benigno más frecuente de los adultos. El mucosele, que es un tumor que nace en los senos paranasales
y se mete dentro de la órbita y produce erosión ósea por el contenido mucoso, aunque es una patología benigna, la patología de la glándula lagrimal, que es el adenoma, o los tumores neurogénicos como el meningioma, el glioma o el schwannoma, el meningioma y el glioma generalmente del nervio óptico y el schwannoma de los nervios periféricos, que son el supra y el infraorbitario. Son tumores benignos, bien delimitados, que crecen lentamente, pero que también pueden requerir su tratamiento su cirugía o su tratamiento médico. Dolor, acá lo vimos, lo repetimos, celulitis, pseudotumor, hemorragia, tumores malignos de la glándula lagrimal, como el adenocarcinoma, porque toman el nervio lagrimal. En la inspección vamos a ver los párpados. Si nosotros vemos los párpados sumamente, el chico ha despertado con el párpado sumamente hematomatoso, tenemos que abrir el globo ocular y ver si se mueve, si tiene proptosis, si tiene alteraciones de la calidad visual. En ese caso, tanto en una infección como en un sangrado, el hecho de que haya compromiso orbitario del movimiento, de la pérdida de visión o de la proptosis, habla de un problema orbitario o poseptal. Si el paciente mueve bien el ojo, ve bien, no tiene proptosis, el problema es preseptal, es palpebral. Podemos medir también cuán afuera está un globo ocular del otro con el exoftalmómetro de Hertel, pero es normal de 14 a 22. O sea que de 14 milímetros a 22 milímetros. Pero como el espectro es muy amplio, en realidad se dice que después de que tenga 4 o 5 milímetros de diferencia entre un ojo y en otro, es signo de alteración. Es para medir sobre todo prequirúrgicos y posquirúrgicos o controles a lo largo de los meses, a ver si ha habido un poco más de proptosis. Desplazamiento ocular, la proptosis es que el ojo se fue para afuera. Acá, como lo podemos ver, vemos en una corteza tangencial como el ojo se ha ido afuera, y podemos ver en una tomografía computada un gran tumor que manda el ojo hacia afuera, y podemos tomar una medida de reborde orbitario a reborde orbitario y ver cuán expuesto está. Proptosis es lo mismo que exoftalmía. Exoftalmía se llama más para problemas de Graves, pero es lo mismo, el ojo hacia afuera. La proptosis o desplazamiento ocular. Proptosis directa es hacia afuera y en este caso hay un desplazamiento ocular. El globo está hacia abajo, tiene un hipoglobus. ¿Por qué? Porque tiene un tumor en el techo de la órbita que ocupa la parte craneal. Esto es un corte coronal o frontal, donde vemos una proptosis con desplazamiento ocular. Cuando está para arriba, el paciente, fíjense, no mueve el ojo, no ve bien, tiene proptosis, tiene un tumor conjuntival, entonces es muy probable que el problema venga del seno maxilar. En una resonancia magnética podemos ver y podemos sospechar de que está comprometido el recto inferior. Ahora, ¿cuál es el dato? ¿Sabemos si está comprometido o no? Hay que hacer ver al paciente la motilidad. Eso, el signo clínico, es más importante que cualquier imagen. Bueno, varices orbitarias son infrecuentes, son malformaciones vasculares congénitas, donde el paciente, hacer una maniobra de Valsalva, el ojo se va hacia afuera o se engrosa más la pequeña tumoración vascular que podemos ver acá abajo después de una maniobra de Valsalva, o de fuerza, o de agachamiento. Bueno, proptosis bilateral, sí, puede haber proptosis bilateral. El 70% de las oftalmopatías endócrinas tienen proptosis bilateral, el 30% no. Y tumorales, sí, generalmente pueden también ver bilaterales en pseudotumores inflamatorios, en linfomas, en plasmocitomas. La palpación es importante, como dije anteriormente, podemos palpar las lesiones paraoculares, si es duro, si se mueve, si no se mueve, los contornos, es un elemento más de utilidad en el consultorio. Pero así como la proptosis, lo más importante es la diplopia. ¿Por qué
la diplopia es importante? Porque si un paciente tiene alteraciones del movimiento que nosotros vemos en la excursión arriba, abajo, a un lado o al otro, y tiene compromiso en pocos meses, quiere decir que es signo de malignidad. ¿Por qué? Porque el tumor benigno está encapsulado, y al estar encapsulado está en contacto con la vaina del músculo. Entonces lo tiene que apretar mucho para el músculo no se mueva. En cambio, el tumor maligno no tiene cápsula, va comiendo y va agarrando, agarra la vaina, agarra el músculo. Entonces la diplopia también, con una evolución rápida, es un signo de malignidad o de inflamación. La inflamación y la malignidad no se pueden diferenciar. Hay que hacer biopsias. Acá tenemos el estudio más importante, que es la tomografía. Siempre pedir primero una tomografía, una radiografía simple, que prácticamente hoy solamente se usa para dacrocitografías, y la resonancia magnética, este corte frontal, es axial, y este corte es coronal. No crean que porque la resonancia magnética es más nueva sea mejor. Muestra lo mismo en distintos colores. Pueden ver los músculos, pueden ver todo lo mismo. Es un complemento excelente de la tomografía, pero siempre en el 80% de la patología orbitaria pidan una tomografía, y después, si lo necesitan, piden una resonancia. Como la ecografía también es útil, un ecografista puede ver un montón. Acá vemos el globo ocular y lesiones quísticas, o la arteriografía para ver problemas del seno cavernoso. Acá acuérdense siempre en la imagen un corte axial alto, un corte axial medio y un corte axial o horizontal bajo. Acá vemos, fíjense, estamos arriba de la cabeza, en la parte superior de la órbita es alto, acá estamos en el globo ocular es medio, y acá estamos en el seno maxilar es bajo. Acá podemos ver una pequeña fractura, acá podemos ver otra fractura en el seno maxilar. Y acá podemos ver una proptosis de los dos lados, probablemente producida por un problema de oftalmopatía endocrina. Estos son cortes coronales, anteriores, medios y posteriores. Anteriores vemos el globo ocular, dije que no se podían ver bien las lesiones palpebrales, una lesión bien delimitada en la resonancia magnética. Acá tenemos en otra resonancia magnética un corte coronal medio, donde vemos el nervio óptico y el tumor debajo, y acá ya estamos en un corte posterior donde vemos la hendidura efenoidal en un corte de tomografía computada coronal o vertical. Cortes sagitales se utilizan poco, la resonancia los hace normalmente, pero la tomografía hay que pedirle al imagenólogo que nos muestre el canal del canal óptico para ver si hay algún problema en el canal óptico, o algún tumor o algún trauma. Y acá podemos ver en la resonancia magnética, que sirve mucho más para los problemas encefálicos, el nervio óptico hasta el quiasma, en un corte que deben ustedes solicitarlo, porque hay que decirle al imagenólogo que ustedes tienen pérdida de la visión, sospecha del nervio óptico, una lesión superolateral que puede corresponder a la glándula lagrimal, un problema en la órbita inferior que puede corresponder a un problema del seno maxilar. Fíjense, tomografías computadas, se ve la patología ósea. El hueso no lo vemos en la resonancia. La resonancia trabaja con el agua, con el hidrógeno libre de los tejidos. Entonces todo lo que tiene mucha agua o grasa lo vemos bien, pero no vemos el hueso, que tiene alta densidad. Acá pueden ver una fractura del techo del piso y del techo del seno frontal. Esto compromete la órbita. Si compromete la órbita, puede comprometer el elevador y el recto superior y producir una ptosis y un problema en la elevación. Tumores de los senos paranasales, en este caso del etmoides. Fíjense que en la tomografía tiene heterogeneidad, y acá tiene homogeneidad y mucha densidad. Eso es óseo, eso es un osteoma.
Y acá podemos ver el engrosamiento en una tomografía, en un corte coronal, de todos los músculos, en los dos lados. Acuérdense, 70% de la oftalmopatía endocrina da este tipo de problemas, pero pueden ser en un 30% unilaterales. Y acá también vemos un compromiso del piso. Puede estar comprometido el recto inferior, en este corte no lo parece, pero no sabemos si en otros cortes, o tenemos que ver otros cortes, y el elemento de una motilidad debe hacer el paciente mirar para arriba, para abajo, para uno de los costados, habla del compromiso de la calidad visual. Bueno, tomografía, acá lo pueden ver, lo que dijimos. Patología ósea, fundamentalmente es en un trauma, lo más importante es la tomografía computada. Y en un 80%, lo más importante de una proptosis que vean siempre es la tomografía computada. Bueno, la resonancia en las partes blandas, patología del nervio óptico, patologías vasculares, compromiso graso, complemento excelente de la tomografía computada. Y acá lo vemos en dos cortes, en un corte axial, pero en dos momentos. Lo que se llama el T1, que es un tiempo de relajación, no importa, eso lo pueden estudiar, pero no hace falta, donde en el T1 el vitrio está negro y la grasa está blanca. Y cuando el vitrio está blanco, es el vitrio y la grasa está negra o todavía no se ha puesto, pero cuando todo lo que aparece muy blanco en el T2 es agua, es líquido cefalorraquídeo, es orina, es un quiste seroso, es un quiste hidatídico. Hipertiroidismo, la oftalmopatía endocrina es la patología más frecuente que hay en la órbita. Hipertiroidismo en un 70%, eutiroidismo en un 20%, hipotiroidismo generalmente en la enfermedad de Hashimoto, dan todos los mismos problemas oculares: engrosamiento de los músculos, alteración del movimiento, proptosis, compromiso del nervio óptico porque fíjense en un corte axial, tanto en una resonancia como en una tomografía, en un corte axial, fíjense lo gordo que está el recto el interno, y bastante levemente gordito, pero acá aprieta el nervio óptico y produce una isquemia del nervio óptico. Si miran en un corte coronal posterior, acá fíjense el nervio óptico que está bastante apretadito, y acá está en los dos lados mucho más apretadito. El paciente perdió visión, ahí lo que tenemos más importante es la agudeza visual, el campo visual es fundamental y la visión de los colores. En este caso puede estar respetada la calidad visual, pero lo que tenemos que hacer es un examen ocular. Acá vemos en la resonancia también, y también podemos ver el engrosamiento, también como lo vimos en la tomografía computada. No da más elementos. La tomografía computada, la resonancia no es mejor que la tomografía computada. Bueno, a ver si podemos ver la última parte. Sí, doctor, se ve muy bien. Bueno, vamos a ver la última parte, que es de trauma orbitario, que es un trauma bastante frecuente. Les mencioné de que el piso y la pared interna son bastante débiles y no necesitan traumatismo muy importante. A veces, como describió Byron Smith, una pelota de tenis que pega en el globo ocular aumenta la presión en la órbita y el globo ocular rompe el piso orbitario. Es una patología bastante frecuente, es una fractura bastante frecuente, pero se puede ver frecuentemente. También traumas craneofaciales o traumas faciales pueden producir lesiones de la órbita. Ahí lo que tenemos que ver primero es si el paciente tiene algún problema neurológico, porque primero la sobrevida, después la función y después la forma. Primero la sobrevida. Si el paciente tiene problemas de sobrevida, tendrá que estar internado, no importa que tenga fracturas orbitales, y tampoco importa el globo ocular. Si el paciente salió del problema neurológico, lo primero que tenemos que ver es el globo ocular y resolver el problema del globo ocular. Después nos ocuparemos del movimiento, después nos ocuparemos de la endoftalmía o el hundimiento del malar. Bueno, hay distintas causas que pueden producir traumatismos orbitarios.
pero el problema es la integridad ocular. Si el paciente no tiene problemas neurológicos, si el traumatismo es contuso o penetrante. Traumatismos contusos pueden producir retinopatía esclepetaria y los penetrantes, si ustedes lo conocen bien, el problema del globo ocular que debe ser resuelto una vez que no hay problema neurológico. Es lo más importante salvar el globo ocular en la medida de que se pueda. Evaluación de la agudeza visual, la biomicroscopía, el fondo de ojo, la presión ocular son las complicaciones más frecuentes. Primero la sobrevida, después la función y después la forma. Eso tiene que ver con traumatismo de todo el cuerpo. Acá podemos ver un traumatismo en un corte coronal, fíjense en la tomografía, una ruptura del techo orbitario que compromete el complejo elevador. Acá podemos ver un traumatismo de piso donde parte de la grasa entra a la órbita y vamos a ver, acá puede estar encarcerado o adherido o pegado el recto inferior y entonces no va a tener problemas puede tener problemas de motilidad. El examen de la motilidad es un elemento fundamental. Si la fractura es pequeña y el paciente no tiene problemas de motilidad, no requiere cirugía. La cirugía es primero por la alteración de la motilidad y segundo por la enoftalmía, que es un problema entre paréntesis cosmético. Y otro traumatismo son los traumatismos del nervio óptico. Fíjense, acá estamos dentro del canal. El traumatismo del nervio óptico la mayoría de las veces no tiene fracturas del canal, se llama traumatismo indirecto, que pueden producir isquemias, que pueden producir edemas dentro del nervio o pueden producir un hematoma. Esto no se puede ver ni en una resonancia magnética. El paciente tiene el globo perfecto, puede tener el globo perfecto sin ningún problema y el paciente no ve. Ahí lo que le conviene hacer es un potencial occipital evocado a ver si hay alguna función del nervio. Descomprimir el canal óptico tiene muy poco sentido después de muchos trabajos que se han realizado. Hasta se pueden dar corticoides, pero ni el corticoide le va a resolver el problema. Acá hay una fractura del canal que es difícil de ver quizás en un corte sagital de una tomografía, pero es difícil de ver y en este caso tampoco conviene cirugía porque no vamos a conseguir nada si el paciente perdió la visión. Bueno, también traumatismos contusos o problemas de cuerpos extraños dentro de la órbita. Tienen que recordar que los cuerpos extraños, los metálicos, se encapsulan, si se pueden sacar, se sacan, pero se encapsulan, y el problema son los vegetales. Esos producen inflamación importante y esos deben ser extraídos. Bueno, ver el estado del paciente, ver el globo ocular, que es lo más importante de todo. Bueno, hemos finalizado. Cualquier pregunta que tengan, con todo gusto se las responderé. Doctor, muchas gracias por su presentación. Sí, hay una pregunta en el chat, vamos a proceder a leerla. Con todo gusto. A ver, hace agua. Sí. Agradezco su respuesta.